Estimados participantes, bienvenidos a la unidad curricular Obligaciones 2. Les habla su tutor, abogado Carol Pérez. Y en esta oportunidad vamos a continuar con el análisis de los contratos para la identificación de su conformación. Específicamente en lo relacionado con los elementos del contrato. En oportunidades anteriores hemos revisado cómo es la formación del contrato. Cuando hacemos referencia a los elementos del contrato, es necesario revisar lo que es el consentimiento, un elemento imprescindible para que podamos hablar de la existencia y validez del contrato. Evidentemente de personas que son capaces. Ya el Código Civil nos ha dicho que cualquier persona que no sea declarada incapaz por la ley puede celebrar un contrato. El consentimiento entonces dado por una persona capaz hace referencia a la manifestación de voluntad de obligarse frente a un acto jurídico externo. En este caso, esa manifestación de voluntad es deliberada, consciente y libre. Esto es muy importante porque cuando no existe esa situación o esas condiciones, estamos en presencia de vicios del consentimiento o situaciones que de una u otra manera hacen posible la anulación del contrato y la consecuente responsabilidad civil por daños causados. Los vicios en el consentimiento son 3: el error, el dolo y la violencia. Así lo refiere el artículo 1146 del Código Civil. El error consiste en la falta o falsa apreciación de la realidad, producido de manera espontánea, excusable, unilateral o común entre las partes, y reconocible por una de ellas. Si hay intención deliberada de extraer la voluntad de una persona a través de maquinaciones o engaños, estaremos en presencia de otro vicio del consentimiento que es el dolo. Y allí existe una diferencia entre el error y el dolo, porque en el dolo prela la intención, mientras que en el error no, ocurre de manera espontánea. Y el último de los vicios del consentimiento a los que hace referencia nuestro ordenamiento jurídico es la violencia, referida a toda coacción de tipo física o moral destinada a obtener el consentimiento de una persona a fin de que se celebre un determinado contrato. Esa violencia debe ser determinante, debe ser injusta, además que vaya en contra de la ley. Y en el caso de que exista un vicio del consentimiento, siempre estaremos en presencia de dos efectos primordiales, que son la nulidad o posible nulidad del contrato y la responsabilidad civil por daños causados. Otro de los elementos esenciales para la existencia del contrato es el objeto, que conforme al Código Civil debe ser lícito, posible, determinado o determinable. Y el objeto va directamente vinculado con la prestación a la que se compromete el deudor frente al acreedor. Viene a ser el elemento objetivo dentro del contrato. Cuando el objeto consiste en la transmisión de un derecho o de una cosa, esta debe ser determinada o determinable y debe pertenecer a quien la transmite. Si implica la realización de una actividad, debe ser posible, personal a quien lo promete y debe tener interés para el acreedor, además de ser lícito. Y finalmente, la causa como elemento indispensable para la existencia del contrato está regulada en el artículo 1157 y siguientes del Código Civil, que indica que la causa debe ser lícita y para tener efectos. En pocas palabras, eso es lo que nos indica el Código Civil.
Generalmente es de naturaleza económica, dado que involucra el patrimonio de las partes involucradas y tiene que ver con el propósito o fin perseguido al vincularse. Entonces, en este tema haremos especialmente a las disposiciones del Código Civil venezolano, igualmente enfocándonos y reforzando el conocimiento con la bibliografía recomendada en nuestra materia. Les invito a revisar el aula virtual y quedo a su disposición. Hasta un próximo encuentro.